Listo, ya estamos grabando. Buenas tardes de nuevo. Y vamos a continuar con los tres ítems del Canvas, que son para hoy los siguientes. Entonces, miremoslos aquí un minutico. Los siguientes tres ítems del Canvas son 7, 8 y 9. Actividades claves, que son las partes de actividades claves. ¿Qué actividades claves necesito yo? ¿Cuáles son los socios claves? Y estructura de costos. Esta parte, entonces, esto va a ser hoy un poquitico largo ahí. Entonces, pónganme mucha atención. Entonces vamos a arrancar con la parte de actividades claves. Para esas actividades claves vamos a ver lo siguiente. Todo esto hemos visto en un par de clases. Estas son las actividades claves. Las actividades claves entonces son una de las primeras cosas de las actividades claves es qué trámites voy a realizar yo jurídicos y tributarios para crear la parte de la empresa. Aquí esta imagen se ve mal, entonces la voy a poner más bonita. Denme un minutico y la ponemos más bonita. Que se vea bien. Acá ya la empiezan a ver mejor. Entonces, trámites jurídicos. Uno de los primeros pasos es regístrese como persona natural o jurídica, dependiendo cuál es lo que a usted más le conviene como tal. Las implicaciones tributarias y las responsabilidades jurídicas dependen de la naturaleza del negocio, o sea, dependiendo si para usted crearlo natural o jurídico. La persona natural, como régimen simplificado, su contabilidad puede llevarse en libro fiscal, como régimen común, deben facturar con IVA. ¿Sí? Deben llevar contabilidad con contador, aquí, en la persona natural. La persona jurídica, clasificadas en corporaciones y fundaciones de beneficencia pública o empresas como tal. Segundo paso, ya después de que ustedes sí como la va a abrir ahí, en segundo paso, ¿qué nombre ponerle a la empresa? Esto es importante, qué nombre, porque ustedes después tienen que buscar, que ya más adelante les digo qué página, para mirar que el nombre de la empresa no tenga, no sea igual a otra, que no tenga una homónima, ¿sí? Entonces uno tiene que consultar que en una página que les doy para que ustedes puedan mirar si la empresa ya existe, pues no puede colocarle ese nombre como tal. Tercero, entonces hay que clasificar su actividad económica. Entonces, ¿cómo se clasifica la actividad económica de la empresa? Entonces, eso tiene unos códigos. Esos códigos se llaman CIIU, el CIU, ¿sí? Entonces, los que tienen ahorita como el root, que ustedes tienen eso, también tiene un código CIU. Ese código CIU especifica ese número, lo que usted hace. Entonces, si usted corta madera, entonces hay un código CIU que es corta madera y hace muebles para apartamentos y hoteles, no sé, ¿sí? Entonces, ese es el código SIU específico que tiene que clasificar en qué actividad económica es usted. O si es de la parte de servicios, también me determina qué código SIU. Esto es importantísimo, eso es para la parte de Cámara de Comercio. Acá, como les decía, entonces el nombre para colocarle. Consulta la marca, verifique la marca que haya elegido y que no tenga registro previo. Quinto, descargue, diligencia y organice los documentos exigidos. Entonces los formularios, los estatutos, esos aquí son estatutos que ya en la gran mayoría usted los puede encontrar por Google y los puede modificar y los puede armar como tal para la empresa que usted necesita como tal para poderse guiar, ¿sí? Entonces, igual, aquí dice, y guía disponibles en la página web. Entonces, en la página web de la Cámara de Comercio también hay modelos de cómo puede usted realizar su, cómo puede realizar su empresa como tal por medio de los estatutos. Y la parte de las fotocopias de la cédula de los representantes legales. ¿Quiénes serían la parte de los representantes legales? Sexto, se presenta ya después ante Cámara de Comercio de Bogotá. Si tiene dudas, los asesores de Cámara de Comercio pueden orientarle gratuitamente para solicitar un pre-root. Aquí ya es un pre-root de la empresa como tal. ¿Sí? Solicite también la prematrícula mercantil, que esto sí es el que se debe pagar año tras año. ¿Sí? La matrícula mercantil. Siete, debe elegir un banco. ¿Por qué se elige un banco? Lo obligan a uno a elegir un banco, o si usted ya tiene un banco como tal, pues debe presentar cuál es el banco. ¿Por qué? Porque es que ahí donde lo revisa la parte de la DIAN, donde usted pues está haciendo las ventas de la empresa, donde le están entrando unos ingresos y unos egresos, ¿sí? Lo que usted le ingresa por vender y hay algunos egresos que usted tiene que comprar como tal. Entonces eso lo tienen que mirar, lo mira la DIAN. ¿Por qué el obligatorio lo pide? Pues porque aquí le miden a uno qué es lo que está entrando y qué es lo que está saliendo y que usted pues, no tenga una empresa ficticia que esté lavando dinero como tal, ¿sí? Ahí ya con la parte de facturación, con esa parte de facturación se lo miden a usted, porque dice, bueno, y entonces si usted vendió tanto, ¿dónde está la plata de esto? Entonces ahí es cuando no sabe contestar la gente y ahí es cuando dice, bueno. Le envié yo el mismo El que abrió usted. O la otra es, alguien me abrió el micrófono.
Esperen a ver un minutico, ¿quién me abrió el micrófono? Ah, acá ya vi. ¿Dónde está ¿Cómo así? el micrófono? Yo no Ya, apago ya, nada. ya lo silencié, tranquilos. Eh, entonces, igual, cuando uno compra mucha mercancía también, y dice, ¿dónde está sacando tanta plata? ¿Por qué compró tanta plata? ¿Por qué compró tanta mercancía? Entonces, ahí también lo empiezan a medir a uno por todas esas partes, por todos esos lados. 8. Ya después de lo del banco, radica uno los documentos en la ventanilla de Cámara y Comercio. Ya empieza a radicarlo ahí y después de unos días le dan para una preaprobación. 3 días después de haber radicado sus documentos, verifica en línea su aprobación. En caso de ser aceptados, pida la cita a la DIAN para que su empresa esté preaprobada. Entonces ya cuando está ahí la preaprobación, ahí sí tiene que ir a la DIAN para solicitar el RUT, su firma digital, la descarga en línea y la sincroniza con los datos de la empresa como tal. Todos estos pasos, pues, para hacer la parte de Cámara y Comercio. Claro, ustedes pueden comenzar también al comienzo sin abrirlo en Cámara y Comercio. ¿Por qué? Porque es que hay algunos gastos que tienen que realizarlo, pero cuando ustedes quieren pensar en grande y pueden realizarlo en grande, pues a veces es mucho mejor tramitarlo por Cámara de Comercio. ¿Por qué? Porque es que le piden a uno los papeles, donde está el RUT, donde están los trámites de que usted es una empresa verdadera y que usted puede licitar y hacer muchos negocios o ventas mucho más grandes, ¿sí? Que puede usted licitar ante una entidad pública que eso fijo o entidad privada que eso fijo le van a pedir estos papeles como tal. Claro, ustedes, si cuando uno comienza, pues comienza pequeño, ya cuando va teniendo el crecimiento, es obligatorio pues meterse a Cámara de Comercio para usted poder licitar y poder crecer mucho más rápido. Claro, aunque les digo, aquí les van a cobrar. ¿Sí? Entonces, es uno de los pasos, una de las actividades claves es entrar a lo que es la parte de Cámara de Comercio, con todos estos pasos. Ya después de estos pasos de actividades claves, podemos ver los siguientes pasos también. Esto yo les voy a prestar, les voy a pasar esta presentación como tal. Entonces, en esta presentación podemos ver lo siguiente. Uno de ellos, entonces, lo que vimos, la matrícula mercantil, el registro mercantil, que es entonces los pasos que nosotros dimos, en donde www.rues.org.co. Hay otros de los pasos que son los siguientes, que son actividades claves. Certificado de Seiko Asimpro. Si usted tiene una empresa y las empresas como tal, si usted tiene un computador, un televisor, por ahí ya empiezan a cobrarle ustedes lo que son la parte de Seiko Asimpro. ¿Sí? Entonces son derechos de autor de la música como tal. Pero ¿cómo así? Pues que lo que pasa es que si usted tiene eso, en cualquier momento usted puede colocar música y esos son derechos de autor y eso es Seiko y Asimpro y entonces le están cobrando por ahí. Entonces, Seiko Asimpro. ¿El ¿Y cómo, micrófono? cómo se mide eso? ¿Cuál es el micrófono? ¿Qué? Ahí aparece usted. Y este es el micrófono. Sí. Sí, dice que quiere peinar primero, ¿cierto? No, yo no Espere, espere que me abrieron el micrófono, ahí los escucho todos. Entonces allá aparece ahí. Y si le quiere quitar el sonido del micrófono, Listo, ahora sí. Ajá, si ya quiere lo opinar o podemos algo. quitar. Listo. Continuemos. Entonces, una de las partes es esa, Seiko Asimpro. La matrícula mercantil con los pasos de la Cámara de Comercio y Seiko Asimpro cuando usted ya está empezando a abrir su negocio. Lo que les digo, también aquí usted tiene unos plazos, pero mínimo tiene como 6 plazos cuando está abierto su negocio como tal, porque después de eso, si usted no tiene certificado, pues ya empiezan a cobrarle multas como tal en todo esto, en la parte de Seiko Asimpro. ¿Cómo le pueden medir ustedes que cuánto le pueden cobrar de Seiko Asimpro? Eso es dependiendo. ¿Dependiendo de qué? De lo que usted tenga en cuanto a instrumentos tecnológicos. Entonces, si tiene un televisor, le van cobrando. Si tiene el equipo de sonido, pues obviamente le van cobrando. Si tiene el computador, le van cobrando. Y eso va sumando como tal. Entonces, la única forma que usted tenga su empresa como tal, y si no tiene ninguno de estos aparatos, y si quiere escuchar música, le tocaría con el celular y con los audífonos así como los tengo yo, y ahí sí no le pueden cobrar ahí. ¿Claro? Entonces, eso sería parte de Seiko Simpro. Pero por derecha se lo van cobrando ahí. Otro punto que yo coloqué es la parte de Registro Nacional de Turismo. ¿Y cómo así que Registro Nacional de Turismo? Entonces dice ahí, dentro de las cuales se encuentran los restaurantes turísticos con ventas anuales superior a los 500 salarios mínimos mensual legal vigente. ¿Sí? Este registro se debe actualizar anualmente dentro de los primeros 3 meses del año. Claro, si usted tiene pues todas estas ventas superiores de 500 salarios mínimos mensual legal vigente, entonces le toca sacar este registro nacional de turismo. Obviamente, cuando usted va creciendo como parte de restaurante, como son la parte de mercados campesinos y todo, entonces, o si tienen otros productos como tal, entonces les va cobrando también el Registro Nacional de Turismo. Y aquí está la página como tal.
Donde yo aplique aquí, pues me lleva a la página y yo les voy a pasar esta presentación. Concepto sanitario. Este concepto sanitario es fundamental. ¿Por qué? Porque es que, y mucho más, van a ser ahora más rigurosos con todo esto del COVID-19. Entonces, son las actividades en torno a los alimentos como su fabricación, procesamiento, distribución y comercialización. Entonces debe cumplir todos esos registros sanitarios de la resolución 2674 de 2013, donde se hace la inspección sanitaria. ¿Qué es la inspección sanitaria? Digamos, si ustedes van a montar un restaurante, la parte del restaurante es que una de las cosas fijas que piden es que tenga una campana donde haya una extracción de humo como tal. Otra de las partes que pide la parte sanitaria es que el baldosín de las paredes, cuando es una cocina como tal, pues tiene que ser baldosín. ¿Por qué? Porque es que es mucho más fácil de limpiar. Y otra de las partes que piden también con la parte sanitaria, cuando es restaurantes o cuando son la parte de mecánica, de fluidos y todo ese manejo de aceites como tal, es que cuando termina la parte del piso con la pared, si ustedes han visto el piso con la pared, hay unas partes que son como unas cañas. Esas cañas que son así como dobladitas, se las exigen también. ¿Por qué son esas cañas? No es porque sea de diseño, es porque es que todo lo que son los fluidos empiezan a caer y empiezan a resbalar y caen al piso como tal y es mucho más fácil de limpiar, tanto las esquinas como la parte del piso, cuando son fluidos o manejos de residuos peligrosos como tal, y cuando se está manejando la parte de restaurantes. Entonces, esta parte de conceptos sanitarios, y también les van a pedir lo que es la parte de manipulación de alimentos, todas estas cosas de conceptos sanitarios se los van a pedir, eso es fijo. Seguimos, otras actividades claves. Otra parte de las actividades claves es el uso del suelo, que yo no puedo colocar mi empresa en cualquier lado. ¿Por qué? Porque uno debe tener unos permisos como tal. Yo no puedo colocar una fábrica que puede hacer una contaminación en una parte residencial, ¿sí? O que voy a hacer un ruidajo tremendo porque estoy en una parte residencial. Entonces, todo eso es la parte del POT, de Plan de Ordenamiento Territorial, que donde me va a decir qué es lo que yo puedo colocar en determinadas partes como tal. ¿Sí? Registro de publicidad exterior visual o una certificación de intensidad auditiva. En cuanto a esto, estas certificaciones, a ver, hacemos el ingreso acá de alguien. Estas certificaciones de intensidad auditiva o de publicidad. Hay varias cosas. Ustedes han visto que muchas empresas trabajan a puerta cerrada. Cuando trabajan a puerta cerrada, pues la publicidad, pues no tiene ningún tipo de publicidad, pero entonces muchas veces se ahorran esa parte de publicidad, ¿sí? Pero las empresas que tienen la parte de publicidad, pues ahí empiezan a cobrarle. ¿Qué cómo no le van a cobrar? Eso depende también del tamaño del letrero como tal, porque no tengo la especificación de cuánto le pueden cobrar, sino la parte del tamaño que usted pueda tener en la parte de publicidad, ¿sí? Entonces, así mismo le van cobrando. En la parte de certificación de intensidad auditiva, entonces en esa parte es qué tanto ruido está haciendo usted. Si hace mucho ruido, pues tenga que le van a colocar una sanción como tal. También, si usted tiene mucha publicidad del negocio como tal, entonces es una contaminación visual. Entonces, por todos lados le pueden hacer la parte de multa como tal, pero también tiene que hacerse una asesoría si usted va a colocar la parte de lo que es la parte de publicidad exterior, dependiendo del negocio como tal. Otra parte importante de las actividades claves es el concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios, o sea, los bomberos. La parte de aquí se buscaría, que es donde hacen la visita a los bomberos de Bogotá y le llegan a su negocio y le van a decir en su negocio, bueno, listo, entonces rutas de evacuación, extinguidor. Entonces tienen que mirar que todo está bien y todos estos pasos que yo les he dicho, todos esos pasos tienen un costo como tal, ¿sí? Entonces tienen que tener su mapita ahí que esté colgado, que las personas lo puedan ver, la ruta de evacuación, la parte del extinguidor, que todo esté perfecto. Estás. La otra es la parte de la inscripción del RUT, que eso sí no tiene ningún costo. Hay otros que manejan la parte del RID, cuando es en Bogotá, en algunos lo piden, otros no, pero el RID, cuando es la parte de Bogotá, que es Secretaría de Hacienda Distrital, entonces aquí está la página como tal. Otro, que es para la parte de alimentos, entonces el certificado de manipulación de alimentos, que la parte de sanidad, eso sí fijo se los van a pedir. Hay otros trámites que son voluntarios y que anteriormente ya les había dicho, que es eh, la parte de cómo asegurar lo que es el letrero, las imágenes, los colores, el sabor y todo, que es ante Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, depósito de la enseña comercial, que la enseña comercial es un signo como palabras, imágenes, colores, logotipos, entre otros, que permite identificar un establecimiento de comercio.
que este es un trámite voluntario. Si usted quiere realizarlo, pues decir que, bueno, ya está teniendo su empresa éxito como tal, lo mejor es que si lo haga, eso también tiene un costo, que usted pueda registrar lo que son las palabras, imágenes, colores, logotipos de su empresa, ¿sí? ¿Qué es lo primero que uno mira como empresa? Pues uno lo que mira es el logotipo. Y cuando, digamos, si yo les doy un ejemplo, si yo hago la parte de un chulo, el chulo viene hechecito ahí, entonces ya tiene uno la representación gráfica que es el logo de Nike o de Nike, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, cuando hacen ya la representación de un logo que ya esté en la mente y que esté ganando marca, pues entonces es mejor registrarlo, ¿sí? Y también si tiene algunos secretos, ingredientes, eso también, porque le pueden tumbar también la receta. Entonces, todos estos son trámites que uno debe hacer. Aparte de los de Cámara de Comercio, todos los que vimos, estos también. Ya cuando usted está abriendo su empresa, entonces son trámites que usted debe realizarlos que al igual tienen un costo. Otra de las actividades claves que nosotros vamos a hacer es en la parte de proceso. Esta parte de proceso es fundamental porque es donde yo tengo un manejo gerencial de mi empresa. ¿Qué es ese manejo gerencial de mi empresa? Que son puros tiempos y movimientos. Ese es el diagrama de flujo que yo utilizo, que son solamente estos 3, 4, 5 símbolos. Y con estos 5 símbolos yo puedo hacer una representación gráfica de lo que es la parte de producción, donde, repito, yo manejo lo que son mis tiempos y movimientos. Entonces, el primero de estos es el siguiente, que es el símbolo que es un circulito. Ese circulito significa que es operación. ¿Qué es la parte de operación? Indica las principales fases del proceso, método o procedimiento, operación, o sea, todo lo que tenga que hacer principalmente. Todo esto es una actividad. El cuadrito significa que es una inspección. Esa inspección indica que se verifica la calidad y la cantidad de algo. Entonces yo tengo que revisar que esto que esté en buen estado, que esté perfecto, que no tenga ningún daño como tal. A ver que me volvieron a abrir el micrófono. Todo bien. La parte de flechita significa que es desplazamiento o transporte. Indica el movimiento de los empleados, materiales y equipo de un lugar a otro. Entonces, lo que yo tengo que trasladar de un lugar a otro. La D significa la parte de demora, que es el depósito provisional o espera, que indica demora en el desarrollo de los hechos. Ya de cada uno de estos símbolos se los voy a explicar ya mejor en una gráfica. Y el triangulito que significa almacenamiento permanente, o ya cuando está todo este proceso se almacena para ya final, para la entrega final. ¿Cómo se ve estos representados? Recuerden, yo les voy a enviar esta presentación para que ustedes se guíen como tal. Porque esta es una de las tareas. ¿Cuál es la tarea? Una de las tareas es, ya vimos que las actividades clave es todo lo que tiene que hacer uno, que es la parte de Cámara de Comercio, que es todo esto de Psycho-Asimpro, Sanidad, Bomberos y todo eso. Eso es para que tengan ustedes información. La tarea es la siguiente. La tarea sí es esta. Estas son otras de las actividades claves. Y la tarea es hacerme un cuadro de estos. Entonces vamos a explicar este cuadro de estos. Este cuadro de estos, entonces, vamos a hacer como si fuera un perro caliente. Dependiendo de lo que ustedes tengan que hacer, pues ustedes van a hacer el proceso de producción como tal. Entonces, para hacer un perro caliente, cantidad de perros calientes, voy a hacer 12 perros calientes. Aquí dice que todo esto en total se va a demorar 720 segundos. Esto lo puede hacer ustedes en minutos, en horas, en días, lo que usted necesite como tal. Y aquí me está diciendo cuántos desplazamientos es lo que yo estoy haciendo en el momento de ir llevando una cosa a otra. Entonces, acuérdense de los símbolos, aquí entonces ya los represento, que aquí está el círculo, el cuadrado, el círculo que es una actividad, el cuadrado que es una inspección, la flecha que es transporte, la D que es una demora y el triángulo que es almacenamiento. Entonces voy a hacer los perros calientes. ¿Qué es lo que yo necesito hacer como primero? Alistar la materia prima. Para alistar la materia prima, entonces yo tengo que colocar una X. Entonces yo coloco una X. ¿Y por qué está en el cuadrito? Pues porque yo estoy verificando y alistando lo que es la parte de la materia prima. Entonces, ¿qué es lo que lleva el perro caliente? Entonces, no sé, lleva el pan, la salchicha, los vegetales, las papitas, el huevo codorniz, bueno, el super perro ahí que ustedes quieran hacerse. Entonces, alistar y revisar el estado del producto. Entonces, cuando se alista y todo esto, es una inspección, es un cuadrito, es una inspección que voy a mirar y aquí me dice que se demora 1 minuto y 10 segundos. ¿Sí? La segunda parte, que es sacar las salchichas del empaque. Entonces saco las salchichas del empaque. Al sacar las salchichas del empaque, eso es una actividad. Entonces yo saco las salchichas del empaque, que eso se demoran 5 segundos. Después pongo a cocinar lo que son las salchichas en agua.
Esto de cocinar puede ser una actividad o puede ser también una demora, porque es que yo no puedo hacer nada mientras tanto, o sí puedo ir adelantando otras cosas, pero esta es una parte de la demora, porque lo fundamental de un perro caliente pues, es la salchicha. Y entonces, o puede ser la actividad que cocinar, que son 5 minutos, o puede ser una demora, una cocción de 5 minutos. ¿Por qué? Porque yo tengo que esperar que se cocine ahí la salchicha, porque no puedo hacer nada más. Entonces, eso puede ser una demora como tal. Aquí yo lo pondría como una demora, una X ahí. Tajar el pan. Tajar el pan, eso sí es partirlo. Entonces, es otra actividad. Eso sí es una actividad. Se pone una X ahí como tal. Se demora 30 segundos. Dice acá en observaciones. El pan debe abrirse por la mitad sin despegarlo en su totalidad. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cualquier persona, nadie es indispensable en un puesto. Pero esto sí es importante porque es que yo llevando tiempos y movimientos. Entonces yo estoy diciendo, tanto tiempo me tengo que demorar para alistar la materia prima, sacar las salchichas, tajar el pan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo me empiezo a demorar más de esto, el pedido y todo empieza a demorarse. Y entonces ya empiezo a tener una demora sobre mi pedido, sobre la entrega, y entonces el cliente se me va a poner furioso. ¿Qué pasa con esto? Esto se llama tiempos y movimientos, que son actividades súper claves, ¿sí? Aquí es donde ya estoy tomando unos procesos gerenciales en cuanto a la parte de producción. Aquí yo podría anexarle otra casilla que es necesario anexarla, dependiendo de la cantidad de trabajadores que hayan, pues quién es el responsable, ¿sí? Entonces, el tiempo, la distancia sí no me importa tanto, pero bueno, el tiempo, el responsable y qué observaciones debe tener ahí él. ¿Por qué? Porque cualquier persona que yo le pase esta gráfica debe entendérmela, interpretármela y tiene que saber cuánto se tiene que demorar. Entonces, sigamos. Trasladar el pan hasta el horno. Entonces, yo traslado el pan hasta el horno, entonces es movimiento. Cuando dice la palabra trasladar el pan hasta el horno, entonces lo llevo, es una flechita que era parte de movimiento. Me demoro 30 segundos. ¿Cuánto se desplazó? 1 metro. Listo. Esperar hasta que el pan esté dorado. Entonces el pan, como se metió al horno, entonces hay una demora. Entonces aquí la D de demora se hace una X. Después poner la salchicha en medio del pan. Si yo colocar la salchicha en medio del pan, pues eso es una actividad como tal. Agregar los vegetales, lo que es la cebolla, agregarle pollo y champiñón, agregarle las papas picadas, y todo eso se demora 10 segundos, 35 segundos, 25 segundos, agregarle salsas, mejor dicho, está el super perro porque eso es con pollo, champiñones y toda la vaina y agregar salsas. Y al final se hace una entrega final. La entrega final, que es un movimiento como tal, que es, aquí dice que se demora 1 minuto, que son 100 metros como tal. Que si ustedes miran la distancia, la entrega donde tienen que ir a llevarlo son 100 metros y el metro que caminó del horno ahí son 101 metros, que aquí irían los 101 metros. Si ustedes ven acá la flechita que estoy moviendo, entonces aquí están los 101 metros. Al final, ¿qué hace uno? Al final uno hace toda la sumatoria de esto. Esto está en segundos. Al final, que al final me dio la creación de la cantidad de 12 perros, me dio el total de 720 segundos al sumar yo todo esto. ¿Quiere decir esto que si hay una persona que se me está demorando más, ahí es cuando yo tengo que tomar correctivos? Esto es una parte gerencial. Oiga, si yo le estoy pidiendo que sacar, no sé, digamos, que sacar las salchichas del empaque, se me está demorando como 10 segundos, entonces yo estoy empezando a perder plata. ¿Por qué? Porque es que ya las clientes me están pidiendo la parte de la producción de los 12 perros. O se cansan y se van para otro lado, para otro lugar de perros. Entonces, aquí ya tengo que tomar decisiones gerenciales. Tengo que decir, por favor, agilice, o por favor, pues tengo que cambiar al trabajador o cambiarlo de posición a otro lado que sea más productivo. Entonces son ya decisiones gerenciales. Por eso es importante tiempos y movimientos en esto, en lo que es en la parte de producción, importantísimo. Hay miles de diagramas de flujo, pero al que más me gusta a mí, porque yo puedo medir el tiempo. Acá, digamos, bueno, se necesita distancia, la parte del responsable y la parte de observaciones, este es el que mejor se maneja como tal, ¿sí? En la parte de producción. ¿Cuál es la tarea? Entonces, vaya anotando. La tarea es la siguiente. La tarea es, deben hacerme un diagrama, van a hacer solamente un diagrama del producto estrella que ustedes tengan. Entonces, ¿qué es lo que tienen que alistar? ¿Qué es lo que tienen que alistar en sus actividades? Entonces, tienen que hacer todo esto, los pasos, el cuadrito y empezar a unirlo. Y eso después lo va uniendo si es una verificación, si es una actividad, si es un movimiento, si es una demora. Entonces, y al final queda, es como un electrocardiograma esto. ¿Y cuánto tiempo se demora? Y lo suma como tal. Y listo. Eso es una. Solamente con un producto. No les voy a complicar tanto. Solamente un producto. Y ya. Eso es la parte de actividades claves que ustedes necesitan.
Sigamos con otro cuadrante. Entonces, todo eso fue actividades claves. Acuérdense, fue la parte de los trámites de Cámara de Comercio. Fue la parte de todo lo que yo necesito cuando abro, que es la parte de plan de ordenamiento territorial, o sea, la parte del POT, donde voy a ubicar mi empresa, la parte de Psycho-Asimpro, la parte de registro sanitario, la parte de publicidad, etcétera. Que eso es para parte de información, ¿sí? Cuando ustedes lo van a armar. Pero en esta parte es en la parte de producción que si quiero saber cuánto se pueden demorar ustedes realizando esto. Entonces, esta es una de las tareas que ustedes deben realizar. Este cuadrito. ¿Sí? Sigamos. Socios claves. Este socios claves, este sí es fácil. ¿Cuáles son los socios claves que ustedes pueden tener que es, más que todo son los proveedores? ¿Por qué es tan importante los proveedores como socios claves? Entonces, ¿por qué? Porque es que usted puede tener alianzas con ellos, ¿sí? La idea es siempre tener un proveedor fijo que sea bueno, pero no casarse solo con uno, porque en el momento que ellos no tengan la producción, entonces usted tiene que tener una segunda opción de tener otro lado, pues de un proveedor que también le pueda surtir a usted, ¿sí? Entonces, pues la idea es que uno siempre tenga el de confianza y que le pueda ir. ¿Por qué es tan importante esta parte de socios claves? Porque si usted le traen la parte de los insumos, que usted no tenga que ir hasta allá, hasta la puerta a conseguir los materiales y todo lo que usted necesita, sino que si usted ya es un socio clave, que ya lo conoce y que le pueda llevar todos sus materiales hasta su casa o hasta la parte de la empresa de producción, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque usted se está ahorrando mucho tiempo del traslado y compra y le está trayendo todos los productos como tal y usted puede hacer mucha más producción. Entonces, aquí lo importante de los socios claves es quiénes son sus proveedores, ¿sí? Entonces, esto es importante. ¿Cuáles serían sus proveedores como tal? ¿Por qué les digo también que esto les puede ahorrar plata también? Porque usted se está ahorrando la parte de transporte, la parte de tiempo, y usted sabe en qué momento de su producción debe pedir a los proveedores que lo provisionen otra vez. O sea, todos los 15 o cada semana, dependiendo del producto que usted esté realizando, cada semana le están llevando los proveedores o le tocará a usted salir sus insumos. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque es importante. Porque si usted lleva cuánto es la cuenta de lo que usted necesita, así mismo usted puede realizar sus ventas. Ejemplo, si necesitamos dentro de un mes las 1000 ruanas, entonces yo sé que mi proveedor me lo lleva cada semana lo que es la parte de tela o lana, lo que sea. Entonces sé que me va a traer tanta tela, entonces yo digo, no, pues los 1000 los puedo tener aproximadamente en un mes o 2 meses la producción para usted, para que el cliente sepa en cuánto se demora para tener. Eso es la parte de socios claves donde le puede usted ahorrar también la parte de dinero. Entonces, la tarea es, esta es la parte de producción, importante, y decirme qué socio clave tiene. Un socio clave, ¿cuáles los proveedores que ustedes puedan tener? Aquí doy un ejemplo. Entonces, con Netflix, aquí está la parte del Canvas. Entonces, con Netflix, que es la parte que estamos ahorita en la actualidad, entonces Netflix. La segmentación de cliente de mercados, entonces, mercado masivo, fanáticos de películas taquilleras, personas que sustituyen el cable por satélite. Sí, ya uno no necesita tener televisión por cable, sino ya solamente con internet, usted tiene un plan de Netflix y ya solamente ve películas y ya, lo necesario. ¿Cuál es el valor agregado? Entonces, el precio, que puede ser mucho más accesible y puede ser como más conveniente ahí, dependiendo del que uno utilice. Los canales, entonces, ¿cuáles son los canales? Netflix.com, aplicaciones móviles, decodificadores, Blu-ray, etcétera. Relación con los clientes, servicio propio, servicio automatizado. ¿Se acuerdan de esta parte de servicios? Propio, automatizado. Bueno, las fuentes de ingresos. Las ganancias son por suscripción mensual y por publicidad también. Sigamos acá. Los recursos claves. Entonces, ¿qué maquinario? ¿Qué es lo que se necesita? Contenido virtual, inventario de DVDs físicos, servidores físicos como tal. Esta parte sí, esta parte de servidores físicos. ¿Qué actividades claves? Entonces, lo que ellos necesitan, software de reproducción de video, operaciones de manejo de correos y licencia de contenidos. Entonces, que eso es lo que ellos necesitan. Pero acuérdense que nosotros vamos a hacer el flujo de producción. Y alianzas. Ay, perdón. Y alianzas. Alianzas claves es de lo siguiente, que este es el ejemplo que quería llegar. Para Netflix, las alianzas claves, ¿cuáles son? Los estudios cinematográficos. Pues si ellos hacen alianzas con estudios cinematográficos y de televisión, pues entonces van a poder hacer ellos sus películas propias y van a
poder vender mucho más sin necesidad de comprar los derechos de otras películas, sino poder ellos hacer sus producciones de películas ya. ¿Qué es más? De hecho, es lo que están haciendo ahora, ¿sí? ¿Qué otros? Proveedores de servicio de Internet. Claro, si yo necesito llegar a varias partes, entonces ya los proveedores de servicio de Internet ya están hasta ofreciendo Netflix ahí para las ventas como tal. Entonces le ayuda a incrementar más las ventas a Netflix también. Y o los fabricantes de decodificadores, que si tienen algún decodificador que pueda manejar la parte de la plataforma de Netflix. Este es como el ejemplo que quería realizar en cuanto a la parte de las alianzas claves. Entonces, ¿cuál sería la alianza de ustedes? ¿Qué alianzas claves, qué socios claves tienen ustedes? Y ahora, por último, que vamos a ver este cuadrante, que es la parte de estructura de costos. Entonces, costos fijos y costos variables. Para estos costos, entonces, esta es la estructura de costos, lo que vamos a ver. Que es la parte de maquinaria de equipo, la parte de activos, gastos, costos, proveedores, punto de equilibrio, proyecciones, préstamo, capital de trabajo y otros. Entonces, no se me asusten, no se me van a asustar. Esto es una parte de matemáticas simple. Yo acuerdo que yo les voy a prestar esta parte de esta presentación para que ustedes puedan guiarse en la parte de producción y, y colocar solamente qué socios claves tienen ustedes. Pero en la parte de costos es fundamental. Este Excel que se los voy a enviar. Y ya como han visto Excel con Neila, entonces ya saben mucho. ¿Qué tienen que llenar ustedes en este Excel? En este Excel, esta es la clase más pesada de nosotros del Canvas. Entonces, aquí hay que estar juiciosos. En este Excel solamente me van a llenar lo amarillito. Repito, solo me llenan lo que está en amarillo. En esta primera página, eso se llaman las partes de las pestañas. En esta primera página, entonces les va a aparecer esto. Solamente me tienen que llenar lo que es el nombre de ustedes, la parte del documento. Bueno, el programa de Secretaría de Desarrollo, eso sí lo dejan igual. La parte de emprendimiento lo dejan igual. En la coordinación donde yo estoy, que es la unidad tecnológica informática, eso lo dejan igual. El teléfono fijo, pues sí de ustedes, el teléfono celular, el correo electrónico de ustedes, ese sí lo dejan igual que ese soy yo. Y bueno, la fecha de presentación. A partir de eso, ustedes llenan esto. Acuérdense, solo lo amarillito, solo lo que está en amarillo. Pasamos a la segunda página, que es acá, maquinarias y equipos. Maquinaria de equipo. Entonces yo voy a colocar mi propio ejemplo acá. Acuérdense que uno llena lo amarillito. Entonces voy a colocar que necesito, aquí, digamos que yo escribí, porque esto ahí aparece, una cantidad, uno, de maquinaria de equipo que necesito. Si yo voy a hacer la parte de textil, entonces, ¿qué yo necesito? Pues lo que es la parte de maquinaria. ¿Se acuerdan que yo les había dicho en una tarea que averiguaran qué maquinarias necesitan o qué recursos físicos necesitaban? Pues entonces aquí los empiezan a colocar. Entonces, yo necesito una máquina plana, de características técnicas o la marca, no sé, Zoomstar, una máquina fileteadora, Gensi, una cortadora, Hércules, y una máquina familiar, Hanome, ¿sí? ¿Qué cuánto cuesta eso? Que 500.000, 800.000, 350 y 200.000. Ah, pero es que yo necesito también una máquina, no sé, otra máquina plana, pero de marca Singer. Entonces ustedes empiezan a colocar acá. No, es que esa cuesta 1.000.000. Entonces 3, 4, 5, 6. Claro, eso cuesta 1.000.000. Si yo necesitara dos, entonces aquí le cambio, entonces 2. Y aquí ya no sería 1.000.000, sino tendría que colocar, pues si cuesta 1.000.000 una, pues dos costarán 2.000.000. Entonces ahí sería 2.000.000. Pero dejémoslo ahí con una. Claro, entonces es un ejemplo. Ya después les explico esta parte verde. Otra parte amarilla que encuentro acá, que es la parte de tecnología. Si yo necesito, obviamente que sí voy a necesitar, hoy estamos necesitando lo que es la parte de un computador, o de pronto una impresora o televisor, lo que ustedes necesiten acá. Entonces, un computador, un HP, la marca, ¿no? Hewlett Packard, un HP, que cuesta 1.500.000, no puede costar menos. Aquí son inventados mis valores y ustedes tienen que saber, pues, ese HP cuánto cuesta. Una impresora Samsung, entonces, no sé, 250, 400, lo que ustedes necesiten como está. Aquí, digamos que yo necesito un televisor porque como estoy en la parte de ventas, mientras que el cliente está ahí en la empresa, mientras que se distraiga un minutico y voy pasando publicidad. Un televisor, un LG, que me cueste, no sé, 900.000 pesos. ¿Sí? Y entonces esto va sumando. Cada vez que yo le sume aquí una cosa acá, pues esto automáticamente se va autosumando solo. Ejemplo,
Si yo le pongo acá 1.000.000 de pesos, 3, 4, 5, 6, le pongo enter y acá se coloca y se suma solito. Sí, antes, miren, digamos, aquí están 3.650.000, pero pues voy a borrar eso y se convierte en 2.650.000. Esto se va sumando solito. Solamente es colocar y llenar esto en amarillo, lo que les digo, solamente llenar en amarillo. Entonces ya tenemos esta parte de lo que es la maquinaria, lo que yo necesito y la parte de tecnología. ¿Sí? Que porque yo necesito un computador, pues que el computador yo lo necesito, uno, para estar buscando o para estar haciendo la parte de publicidad en el computador, enviándolo ahí, o le están llegando pedidos a ustedes también, porque nos toca meternos en en la ola de los computadores que estamos recibiendo los pedidos como tal, o porque yo necesito hacer la parte de facturación o enviar una cotización o enviarle a mis clientes alguna cosa, entonces por eso es necesario el computador. La impresora, pues cuando se imprime la parte de cotización, lo que ustedes necesiten como tal, y televisión, sí, no sé si cuando ustedes, mientras que están en la espera y los clientes, pues le pueden colocar en la parte de televisión alguna cosa. Eso puede ser a veces hasta un plus en algunas de las empresas. La otra parte es la parte de muebles en series. Entonces, si yo estoy utilizando, si yo estoy haciendo aquí para mi empresa de confección todas estas partes de maquinaria, si yo necesito este computador, impresora, pues también necesito unos muebles en series. Esos muebles en series, ¿qué es lo que necesito yo? Una mesa de corte, esas mesas de corte para tela son grandísimas, que es 1,20 m por 1,90 m, que digamos, eso puede costar 130.000 pesos, no sé, estoy inventando aquí el precio. Y las sillas, si yo necesito sentar a mis operarios porque no pueden trabajar ahí de pie, entonces le coloco sillitas ahí, 3 sillitas ahí Rimax, y esas 3 sillitas Rimax me pueden costar 105.000 pesos, como ejemplo. Pero falta otra, que es también la parte de herramientas, que bueno, aquí se colocó un taladro, un Black & Decker, yo no sé en la parte de confección si necesito un taladro, pero bueno. Ahí está el taladro, pero sí voy a necesitar unas tijeras. ¿Por qué? Porque son unas herramientas, unas tijeras. Marca, no sé, no tengo ni idea de la marca. Pajarito. Obviamente ustedes no van a colocar marca Pajarito, pero porque ustedes ya conocen la parte de su negocio. Lo que sí sé que esas tijeras no son baratas, las de confección. Pongámosle 90.000 pesos, puede que cueste un poquito más. Una remachadora, esas pincitas chiquitas. Esas pincitas, digamos que dos remachadoras. Remachadoras. Marca Pajarito 2. Pajarito 2. Y entonces esas cuestan, no sé, como a 5.000, porque ya nada está barato. 10.000 pesos, porque son dos. Y así mismo, entonces se va sumando. ¿Qué estoy buscando acá? Vea, entonces, lo que yo encontré acá fue la parte de maquinaria, la parte de equipos de cómputo que yo necesite, la parte de muebles que yo necesito, la parte de mesas, sillas y todo, pero también la parte de herramientas, como las tijeras, las remachadoras, lo que yo necesito, la parte de herramientas. Esperen un minutico que me escribieron acá. Denme un segundo. No sé si he hablado hoy harto. Sigamos. Entonces, cada uno de estos me va a dar lo que es, esta sumatoria me va a dar un total, esta sumatoria me va a dar un total, y esta sumatoria me va a dar un total, y esto me va a dar un total, ¿sí? ¿Qué es esto verde? Esto de verde significa que es depreciación. Depreciación, esto, como ustedes no lo tienen que llenar, porque solamente me llenan lo amarillo, acuérdense, esto se hace solito. Esto yo lo programé para que se hiciera ya solito. Al hacer esto solito, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa depreciación? Depreciación significa que es pérdida de valor de las maquinarias, ¿sí? Pérdida de valor de los activos como tal, pérdida de valor de las maquinarias. Que contablemente estas maquinarias pierden valor a 10 años. No quiere decir que en 10 años ya no valga nada, pero sí ha perdido mucho valor. Ya ha perdido mucho valor. Entonces, esto se mide como con el total, o sea, el total de todo esto, y lo voy a dividir dentro de 10 años, pero también necesito dividirlo por los meses. Entonces, este total lo voy a dividir entre 10 y después lo divido entre 12 para que me dé lo de un mes, ¿sí? Que en definitiva, si yo lo divido en los 10 años y lo divido entre los 12 de los 12 meses, me da 10 por 12 da 120. ¿Qué quiere decir? Que
2.850.000 dividido en 120 me da 23.750. Quiere decir que la maquinaria mía me está perdiendo valor mensualmente de 23.750 pesos. Esto se hace automáticamente, eso es para que ustedes lo sepan como concepto, que toda maquinaria, igual lo que usted compre, si usted lo compra como nuevo y apenas salga el concesionario un carro, pues ya tiene pérdida de valor como tal. Todo lo usado ya empieza a tener pérdida de valor como tal. Lo único que se aprecia como tal son los terrenos solitos. Los terrenos solitos tienen es una apreciación solita. Y espere que se me perdió ahora mi Excel. ¿Qué se me hizo mi Excel ahora? Acá está. Listo. Depreciación. Pero bueno, eso tiene unos conceptos que se los voy a explicar rápidamente. En la contabilidad normalmente dice que todo lo que tiene que ver con las características técnicas de maquinaria de equipo en 10 años va perdiendo valor. Sí, 10 años. Lo que es la parte de tecnología decían que a 5 años. Dicen que los muebles en series también hacen a 10 años y las herramientas también a 10 años. Pero esto ha cambiado muchísimo con las nuevas reglamentación de las NIF y todo lo que, entonces la parte de los contadores con las nuevas reglas de las NIF y todo eso dicen, no, pero lo que pasa es que yo puedo depreciar porque yo soy una empresa que utilizo mucho la parte de los computadores. Al realizar yo la parte de los computadores, entonces se me puede depreciar, está teniendo mucho uso y tengo mucha más pérdida de valor que es a 3 años. No son a 5 años, sino son a 3 años como tal. ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que yo lo utilice, y esto ya no son a 10 años, sino que es que yo como utilizo tanto estas máquinas, entonces ya no son a 10 años, sino son a 8 o 7 años que ya no, está utilizando mucho valor como tal. Sí, esos son con la nueva parte de las NIF. Y toda esta pérdida, pero yo los tengo todavía que es a 10. Lo único diferente aquí es a 5 años, que es la parte de tecnología, ¿sí? Y esto se hace solito. Entonces aquí el ejemplo. La parte de tecnología, esto se me dio la sumatoria y me dio 2.650.000 pesos. Pero habíamos dicho que la parte de tecnología se hace la depreciación a 5 años. Entonces, antes de mirar la fórmula es el total de esto dividido 5 años y después de ese total lo divido entre 12. Y 5 por 12 da 60. Entonces, el total de esto dividido en 60, acá está el total, o sea, de D4, de esto dividido en 60 me da 44.167. ¿Por qué está más alto que esto? Pues porque es que es mucho más rápido la pérdida de valor de la maquinaria, de los computadores y todo lo que tenga que ver con tecnología. ¿Por qué? Porque al otro día ya están sacando un iPhone 11, un iPhone 13, un iPhone 1000, entonces, o un televisor super curvo, redondo, lo que sea. Entonces, cada 2 meses están sacando una cosa nueva, por eso es que pierde tanto valor lo que es la parte de equipos de tecnología. Esto al final me va a dar un total, esa depreciación que más adelante la vamos a utilizar, todo lo que expliqué ahí. Lo importante es que ustedes me llenen esta parte amarilla, que es la parte de maquinaria que necesito, que es la parte de equipos de cómputo que necesito, la parte de los muebles y la parte de herramientas. Seguimos con este. ¿Por qué? Porque al final esto como no es tan amarillo, esto se va a llenar solito. Esto se me llena solito. Y me está diciendo que, yo tengo un total de maquinaria de 2.850.000. ¿Que de dónde viene esto? De acá. Si yo miro acá, entonces esto me dio 2.850.000 maquinaria. Y aquí el equipo de cómputo me dio 2.650.000. Y aquí 235. Y esto me dio 170. La suma de todo esto, maquinaria de equipo de cómputo, muebles sin seres y herramientas, a todo eso denomino activos. ¿Por qué denomino activos? Porque esta parte de activos es lo que yo tengo. Es lo que yo tengo en mi propiedad, que en cualquier momento bueno, es que no tengo efectivo, pero esto es parte de mi propiedad, donde yo lo venda, pues voy a tener efectivo y flujo. Son parte de mis activos, ¿sí? Todo esto es que yo tengo, esta sumatoria me va a dar un total de 5.905.000 pesos, que lo que yo necesito para la parte de activos totales. ¿Sí? ¿Claro? Esta parte de activos. Sigo a la siguiente. Es la parte de gastos. Denme 2 segunditos. Un segundito para que descansen de tanta ladera mía. Denme un segundo.
Listo, me estaba necesitando y ya. Sigamos. Muy perdido es muy duro, ¿no? Está fácil de comprender solamente. La parte de gastos. Entonces ya tengo mis activos. Todo lo que yo necesito para la parte de mi maquinaria. La parte de gastos. ¿Qué es la parte de gastos? La parte de gastos es lo que mensualmente yo tengo que pagar en mi empresa como tal. ¿Qué es mensualmente tengo que pagar yo? La parte de arriendos, la parte de servicios públicos y la parte de gasto personal. Todo esto también, pero es que esto es lo más costoso, arriendos, servicios públicos y gasto personal. Aquí es importante que cuando yo tengo mi empresa como tal, ustedes ingresen como tal, como si ustedes fueran un trabajador. ¿Por qué? Porque es importante porque ustedes se obligan en esos gastos a cumplir esas metas y a pagarse un sueldo, porque eso es lo que muchas veces hacemos nosotros. Jugamos a la tienda donde nos ingresa la plata, lo metemos en el bolsillo y la sacamos por el otro lado. Lo importante es que uno también tenga su propio salario, su propio sueldo. Que al comienzo sea el mínimo, pero después al final ustedes empiecen a tener más ingresos, pues pueden aumentar sus ingresos como tal, pero el comienzo que sea con un mínimo como tal donde ustedes puedan generar sus propios ingresos, ¿sí? Entonces, acá también es amarillo. Ah, bueno, se denomina gastos. Gastos porque mensualmente, venda o usted no venda, tiene que pagar esto. Un arriendo, unos servicios públicos. Así ustedes lo han visto, como en el COVID. Venda o no venda, usted tiene que pagar un arriendo, unos servicios públicos y en algunos casos, si usted mantiene a los trabajadores como ahorita, entonces usted tiene que pagar sus gastos, su salario como tal, ¿sí? Entonces, ejemplo, como esto está en amarillo, la parte de gastos. La parte de gastos en arriendo, yo puse aquí un arriendo, no sé, es un ejemplo que estoy colocando yo, 1.200.000 que tengo que pagar. La parte de servicios públicos, la parte de servicios públicos que yo pago la parte de energía, la parte de gas, si no utilizo como tal, la parte de agua, eh, y digamos que metemos ahí la parte de internet, y si ya tenemos internet, pues televisión por cable y todo. Entonces eso me puede ir sumando mucho más. O sea, esto puede ir subiendo, no 35.000 pesos, sino por ahí, pongámosle unos, por barato, unos 200.000, digamos. 200.000 de servicios públicos, ¿sí? Y además que cuando es local, si ustedes lo tienen al público abierto, es mucho más costoso los servicios comerciales. Entonces ya está, el arriendo, que aunque ese arriendo también está barato, porque ahora arriendos de 1.200.000 no se consiguen tan barato, tan fácil, para producción. Servicios públicos 200.000. ¿Qué gasto de personal? Gasto de personal aquí más o menos yo les metí para dos personas, para tres personas, perdón, disculpen, que yo tengo aquí mis trabajadores y dos personas más, ¿sí? Que más o menos están ganando el mínimo, 800 casi 900.000 pesos. Pero lo que pasa es que cuando está usted la contratación, usted tiene que pagarle una parte de salud, eh, y todos los beneficios y todo lo que es la parte de prestaciones, ¿sí? Entonces eso termina siendo mucho más. Entonces yo lo coloqué más o menos alrededor para tres personas de millón, esto es para dos personas, perdón, no, esto es para dos personas. 1.400.000, eso uno termina pagando mucho ahí. Entonces 1.400.000 para dos personas, 2.800.000. O sea, para mí y otra persona donde yo pueda cubrir los que son los, todo lo que yo necesito, todas las prestaciones. La parte de publicidad mensual, entonces yo le puse 5.000. Uy, pero ¿por qué tan barato de publicidad? Entonces, ojo pues, la parte de publicidad yo lo puedo utilizar ahora por medio de las redes sociales, ¿sí? A menos que ustedes quieran pagarse las redes sociales por Instagram o por otros lados que pueden llegar mucho más rápido, que mensualmente le pueden cobrar 300.000 pesos, ¿sí? O hay otras formas que esta es la parte, o que es gratis, que es la parte por el WhatsApp, por la parte del Facebook, o por el mismo Instagram sin pagar, o por las otras redes sociales, ¿sí? Pero también hay otras partes que sí pueden, mm, que salga mucho más barato, que son todavía los volanticos o las tarjetas, lo que usted quiera ahí, con el papel más barato y a una sola tinta y el millar, ese millar que es, o sea, 1.000 volantes, pero usted entrega mensualmente de a 100, porque si se gasta, porque ese millar cuesta, digamos, 60.000 pesos, y 60.000 pesos mensual, y con la parte de papel, del más barato del papel periódico, pues entonces uno lo que termina escogiendo esa publicidad y termina botándola. Y cuando botan esa publicidad, uno está perdiendo la plata, así sean de 10 pesos, de 20 pesos, pero es como si le botaran la plata a uno. Entonces, por eso no es necesario meterle tanta plata en esta parte de publicidad de, ojo,
en esta parte de publicidad de papelería, porque lo botan muy fácil, ¿sí? Si ustedes quieren, por las redes sociales, ustedes pueden llegar también mucho más rápido y ya está por mucha gente que está ahora y ha aprendido mucho esto de los computadores, pues ya obligado nos tocó a todos a mejorar nuestra calidad de vida con, aparte de los computadores y por medio del uso del Internet. Entonces uno hace un promedio. Entonces yo me gasto de a 100 volantes, entonces me da un promedio de 5.000 pesos mensual ahí. Mantenimiento de equipo. Siempre uno tiene que guardar una parte del mantenimiento de equipo. ¿Por qué? Yo puse 20.000 pesos porque cuando son nuevos los equipos, pues más o menos se hace el mantenimiento una vez al año. Pero ya al segundo año ya se hace más o menos dos mantenimientos, uno al comienzo, uno al final, bueno, como uno quiera, la parte ahí al primer semestre, el segundo semestre, la parte del mantenimiento de equipos, y esto tiene que hacerse un aprovisionamiento uno para hacer el pago de ese mantenimiento, porque el mantenimiento de las máquinas para que funcione mejor. Y si uno no hace esto, la parte del mantenimiento, al final le sale mucho más costoso porque se puede dañar la máquina y le toca comprar una nueva que sí le sale mucho más costoso. La parte de papelería, igual. La parte de papelería, yo puedo comprar una resma de papel y en esa resma de papel la puedo, si yo estoy haciendo la parte de cotizaciones y todo, yo no voy a colocarle 10.000 pesos mensuales acá, sino pues yo estoy haciendo más o menos lo que son las cotizaciones de cuántas puedo hacer, ¿sí? O la otra es que esta parte de papelería, lo que uno necesite, también se puede hacer esas cotizaciones ahora por medio de qué, de los correos electrónicos, uno le envía la cotización al correo electrónico, aquí también se puede uno ahorrar plata. La parte de elementos de aseo, entonces puse 12.000 pesos. Y yo, uy, ¿cómo así que 12.000 pesos tan barato? Igual, porque ustedes están comprando la parte de jabón y todo, lo que es la parte de escoba, recogedor, y eso puede durar un año, pues la escoba tal vez menos, el trapero mucho menos, pero que sí sea la cantidad de jabón que ustedes necesiten que pueda durar para 3 meses, sí, 3 meses, 2 meses, lo que ustedes necesiten como tal, que cada ratico no se le me vaya la plata ahora limpiando el negocio, que quede brillante, rechinante y no me está entrando toda la plata y que pueda hacer, tenga la capacidad de que yo pueda dividirlo en varios mesecitos la parte del aseo, 12.000 pesos. ¿Se acuerdan de la depreciación? Pues este ya venía solito, el total ya viene solito de allá atrásito, me viene acá. Y la parte de transporte, que yo necesite un gasto fijo como tal. Ese gasto fijo es la parte de compra de insumo como tal. Si esa parte de insumos yo voy hasta la parte que tenga que comprarlo, entonces que si voy en Transmilenio, hagamos un promedio de Transmilenio que son 5.000 pesos. 5.000 pesos por 20 días son 5 por 2 días, 100.000. ¿Sí? ¿Estoy haciendo bien? Sí, 100.000, ahí trae. Digamos un promedio de 200.000 pesos en transporte. ¿Qué necesito hacer? 20.000, perdón, se me fue. 200.000. ¿Quiere decir esto qué? Yo tengo que pagar mensualmente, venda o no venda, 4.500.000 pesos. Ahí les va el gasto. Yo sé que hacer empresa en Colombia es difícil, pero que se puede, se puede. 4.500.000. 4.500.000 que yo tengo que hacer del gasto. Pero ahora voy a los costos. Pues los costos. Bueno, los gastos, el término de gasto es que yo tengo que pagar por ellos, pero los uso durante la producción, pero pues me van a servir, los gastos me van a servir en la producción, pero yo no estoy obteniendo ganancia de ellos. En cambio, los costos sí. En la parte de los costos sí voy a tener la parte de la ganancia. ¿Por qué? Porque es que yo tengo que meter en la parte de materia prima, pero yo al final, al venderlo, sí voy a tener una ganancia y voy a tener la remuneración de la materia prima más la ganancia. ¿Sí? Entonces, hagamos el ejemplo. Aquí yo dije pijama para dama, pijama para caballero y pijama para niño. Aquí está pijama para niño. Pijama para dama. Entonces yo digo que la pijama para dama la vendo en 60.000 pesos. ¿Cómo saco ese precio? Pues hay dos formas de sacarlo. Según los costos que yo voy a hacer, más aumentarle como mínimo un 30%. Y de ahí para adelante, todo lo que ustedes necesiten. 30%, 100%, 200%, de ahí para adelante todo lo que usted quiera. ¿Sí? Entonces, esa es una forma de sacar el precio. Según de los costos, lo aumento un 30% o más, 50, 100, 200, ahí. O también dependiendo de los costos. Y yo veo que en el mercado están vendiendo
a 60.000 pesos las pijamas y si los costos me dan, pues lo vendo a ese precio como tal, ¿sí? Porque digo, no, yo sí 60.000 pesos lo puedo vender, dependiendo. Pero si los costos no me dan, no lo puedo vender a esos 60.000 pesos como está el mercado, sino me toca a veces mucho más costoso. Por eso es que a veces los productos chinos es donde nos están quebrando la industria acá. Que mientras que uno le sale la producción de una pijama a 60.000 para ganarle ganancia y todo, llegan de China, no sé, a, no sé, 5.000 pesos y las venden en 20, no sé, digamos, por ejemplo. O a los mismos 60, quien quita, y tiene mucho más ganancia. Veamos entonces, ¿qué es lo que yo necesito en la parte de costos? Lo que yo necesito en la parte de costos, necesito es la parte de materias primas. Entonces, si yo voy a hacer la pijama para dama, pues yo lo que necesito es la franela, el hilo, la hilaza, el resorte. ¿Qué es la parte de esto, de la materia prima? La franela, entonces yo necesito la que es la parte que se compra como en metro. La tela la compro en metro. ¿Cuánto me cuesta el metro de tela? Me cuesta 8.000 pesos la franela. ¿Cuánto se me lleva para una pijama de dama? 1,5 metros. Entonces 1,5. Tal. Que yo necesito hilo. El hilo es muy difícil de contar. ¿Por qué? Porque es que me queda muy difícil cuánto mide esto en la parte del hilo. Entonces, este hilo que me cuesta, no sé, digamos, entonces 1.500 dice ahí, pero para este hilo, ¿para cuántas camisas me alcanza? Entonces uno puede decir que puedo colocar acá, que me alcanza uno, que ese hilo me alcanza para uno dividido 6 para 6 camisas. Y ahí está, y me da 250 pesitos, ¿sí? Entonces repito, que me alcanza ese hilo, un hilo me alcanza para 6 camisas, digamos. Les da 250 pesos. Igual que la hilaza, pero la hilaza se lleva el doble, según los expertos en confección. Entonces, un rollito de hilo me alcanza, si se lleva el doble, entonces ya no alcanza para 6, sino ya me alcanzaría para 3 camisas nomás. Entonces me da 333 pesitos. El resorte de metro, entonces para el resorte de metro el metro me cuesta 600 pesos y necesito solamente un metro, que son 400, y que son, uy, perdón, acá está 0,75. El metro me cuesta 600 pesos, pero yo solamente necesito 0,75, 3 cuartos del metro, 3 cuarticos, no los 4 cuartos, sino 3 cuartos, que da 0,75, que me da 450 pesos. La sumatoria de esto me da un total, pero todavía me falta, que son todo eso fue en la materia prima, pero también necesito otra cosa, que muchas veces necesito, que es el empaque. ¿Por qué es importante el empaque? Porque me sirve para protección, para poder llevar o para también que la gente haga publicidad con el empaque que uno tiene. ¿Cómo así que publicidad? El empaque. Pues porque yo puedo llevar esas bolsas de lona ahora, yo puedo estampar la marca y las personas como son reutilizables esas bolsas, yo voy en Transmilenio, voy en un taxi, voy en donde es caminando y dicen, uy, esa marca es súper chévere, esa marca, esos productos son buenos y me está haciendo ahí. Entonces, lo importante también de un empaque. Aquí se van a utilizar lo que son las bolsas. Las bolsas, 100 bolsitas que me costaron 8.000. Entonces, voy a utilizar una bolsa de 100. 1/100 y me da 80 pesos. ¿Sí? Aquí la hora. Entonces la hora de confección, dependiendo de lo que yo vaya a utilizar como tal. Entonces esa mano de obra que entonces para la confección, en la mano de obra para la producción, digamos que le puso la hora a 1.500 pesos. Esa parte de producción es dependiendo, aquí lo sacan también las destajo, que le pagan como 200 pesos, 300 pesos, dependiendo de lo que usted vaya a sacar ahí. Digamos que, no sé, la hora que cueste 1.500. Si se demora 2 horas, entonces se gana hoy 3.000 pesos. Aquí hay otra parte de transporte, si toca llevarlo a domicilio donde lo tenga que llevar, entonces son 2.500 pesos, digamos, el Transmilenio, llevarlo ahí, son 5.000 pesos. Para un total de todo esto de 21.113 pesos, me sale el costo, me sale hacer lo que es la pijama de dama. ¿Sí? Quiere decir esto, que yo tengo un precio de venta de 60.000 y el costo que me salió a 21.000, o sea, aquí precio de venta 60.000 y el costo 21.000, me deja un margen de contribución, o sea, 60.000 menos 21.000 me deja un margen de contribución de 38.000 pesos. Aquí tengo un margen de contribución de 38.000 pesos. Lo mismo pasa con la pijama de caballero. Entonces la pijama de caballero, la franela, el metro cuesta 8.000. Ya no necesito 1,5 metros como el de la mujer, sino necesito 2 metros. Entonces me cuesta 16.000 pesos.
Y lo mismo pasa, ¿cuántas camisas voy a utilizar para, perdón, sí, cuántas, con el hilo, cuántas pijamas se me va, con la hilaza también cuánto se me va, y el metro, ya no son 0,75, sino el metro completo. Entonces ya me sale un poquito más costoso la mano de obra, la bolsa, y entonces aquí con la de dama, porque es más pequeño, entonces se confecciona ahí más fácil, la de hombre lleva más tela, ejemplo, entonces es mucho más costoso, entonces digamos aquí 25.000 y se venden 70.000, entonces 70.000 menos 25.000 tiene una margen de contribución de 44.000. Lo mismo con la de niño entonces se lleva menos material y se está vendiendo en 50.000 pesos, 50.000 pesos y los costos me salieron en 20.000, tengo un margen de contribución de 29.000 pesos, 50.000 menos 20.000, 29.000 pesos. Claro, entonces esta es la parte de los costos, de cuánto sé que yo puedo vender. Acá, proveedores. La parte de proveedores es que cuál es la materia prima, cuál es el proveedor, dirección y cómo condiciones de compra. Condiciones de compra es de contado, o algunos hay de 30 días, 60 días, 90 días, etcétera. Punto de equilibrio. Entonces, punto de equilibrio. Ya estamos acabando acá. Esta clase es larga. Punto de equilibrio quiere decir que la fórmula es la siguiente: gastos fijos sobre margen de contribución. Gastos fijos. ¿Qué eran los gastos fijos? Entonces yo llego y me devuelvo acá en la pestañita de gastos para que acordarles. Gastos fijos es todo esto de arriendo, servicios públicos, gasto personal, publicidad. Toda esta sumatoria me da 4.513.000 pesos que yo tengo que pagar mensualmente. Entonces acá está. La clave es gastos fijos sobre margen de contribución. Entonces, gastos fijos para la pijama de dama, que es 4.513.000 pesos, lo divido en el margen de contribución 38.887. Y entonces ustedes dicen, ¿cuál es ese margen de contribución? Entonces, margen de contribución dice que es lo siguiente: el precio de venta, 60.000, menos el costo de producción, todo lo que me costó realizarlo, me da 38.000, 60.000 menos 21 da 38.887 pesos. Entonces, gastos fijos sobre margen de contribución, 45.000, tal, me da una serie de unidades, me dio 116 unidades, ¿sí? Igual que acá. Entonces, gastos fijos es 4.513.000 y el margen de contribución, vamos y miramos cuál es el margen de contribución de la pijama de caballero, que es 44.000. Y acá igual para el de niño. Entonces ya no me voy a devolver sino ahí. Esto me lo arroja solito. Acuérdense que yo siempre solo tengo que llenar lo amarillito. Y siempre tiene que estar por encima. Este punto de equilibrio. Quiere decir que punto de equilibrio es que yo necesito vender unas mínimas unidades para yo cubrir lo que es la parte de mis gastos fijos. Que si yo teniendo unas ventas de esto, como mínimo voy a cubrir lo que son mis gastos fijos, y si vendo por encima de eso, al cubrir eso ya empiezo a tener yo utilidad, ¿sí? O sea que todas mis ventas como mínimo me tienen que cubrir esto. Al cubrir estos 4.500.000 mensualmente, ya estoy cubriendo lo que es el arriendo, servicios públicos y gasto de personal y lo demás, ¿sí? Ya como mínimo estoy cubriendo esto con este punto de equilibrio. Ya por encima de ese punto de equilibrio empiezo a tener mucho más ganancias. Entonces yo puedo colocar acá, no, es que en la pijama de dama compran más, entonces son 140, o sea, está por encimita de los 116, tiene que estar siempre por encimita de los 116, este por encimita de los 101, ahí está 123, y puede que esté por encimita de los 155, y está 173. Por encimita, aquí ya estoy obteniendo más o menos ganancias. Eso se llama la parte de proyecciones, en un mes a mes, cómo yo puedo ir vendiendo. Y llegamos a esta parte. Entonces, la parte de pijama, la parte de caballeros, que eso se llama proyecciones. Esto, como no está en amarillo, se llenó solito, ¿sí? Entonces, 140, 123 y 173. ¿Esto de dónde salió? De acá, este punto de equilibrio, que yo lo coloqué, que está por encima de esto verde. 140, 123, 173. Está por encima de esto verde, por encima siempre. Entonces, se me vino aquí las proyecciones. 140, 123 ahí. ¿Se acuerda de que cuánto es el precio que yo lo vendo en la parte de venta? Entonces yo decía que la pijama la vendía a 60.000, la de caballero 70.000 y la de niño 50.000. Quiere decir que yo tengo unos ingresos que son los siguientes: 60.000 por 140 unidades son 8.400.000. 70.000 por 123 unidades son 8.610.000. 50.000 por 173 son 8 millones ahí, para un total de ingresos de 25 millones mensuales. Y uno dice, uy, no, qué ingreso tan alto. Pero es que empieza uno a restarle muchas cosas, que más adelante se va a ver en la parte
de, en la parte del balance como tal, donde tengo que restarle lo que son los gastos fijos, la parte de los costos y otras cosas que hay que restarle como tal. La parte de los costos son los siguientes. Entonces, ¿se acuerda cuánto me costaba hacer una pijama? La pijama me costaba hacerla 21.000 pesos, me costaba hacer la pijama de dama. Estos 21.000 pesos. Miremos un minutico para que se acuerden rápidamente. Claro, 21.000 pesos me costaba realizarlo. Entonces, 21.000, 25.000 de hombre y 20.000 el de niño. Entonces, aquí llego y multiplico. Esto que me costó hacerlo, una pijama, pues ahora multiplíquelo por 140, me da 2.900.000. Este de 25, multiplíquelo por 123, me da esto. Y este por 173 me da esto. Para un total de costos, de los costos de realizar todas estas pijamas, de estas 436 pijamas, son 9.669.000, ¿sí? Menos ingresos de estos, menos estos. Pero acá, aquí yo puedo decir la parte de los préstamos. Esa es la parte de préstamo que es de la parte de maquinaria. Esta es la parte de maquinaria que yo puedo decir de los activos como tal, perdóneme, disculpe. Yo puedo decir, no, yo lo puedo pagar a 12 meses y entonces eso ya está formulado. No, yo lo pago a 24 meses, dependiendo de cómo uno necesite. Y entonces esto se va haciendo ahí solito. Esta cifra, ¿dónde sale este préstamo? De la parte de aquí de la maquinaria, del total. Ah, perdón, de activos. 5.905.000, la suma de todos estos. 5.905.000 y necesito como para todo lo que es la maquinaria. Entonces ahí está. Y llegamos a la última parte. Ya como voy a dejarlos descansar. Acuérdense que no llena, esto ya se llena absolutamente solito, solitico. Entonces, decimos aquí capital de trabajo. ¿Qué es capital de trabajo? Son los costos variables, los costos y los gastos. Los costos, ¿qué es esto de los costos? 9 millones, lo que me sale, lo que me cuesta producir las pijamas. ¿Y eso de dónde es que sale? De acá, acuérdese. Este por este, este por este por este, el costo. Y me dio un total de todo esto, me dio 9.600.000 ahí. Entonces, 9.669.000, los costos de hacer una pijama. Los gastos generales, ¿cuáles eran los gastos? Acuérdense, lo que es el arriendo, servicios públicos y todo eso. Entonces, capital de trabajo, entonces tengo que pagar como mínimo 14 millones. Entonces, ahí está, una rentica ahí, 14 millones de pesos. Después de esos flujos de ingresos de 25 millones que decía el otro. Eso toca restárselo como tal. Tenemos unos activos que son los activos que son los 5.905.000. Gastos preparativos. ¿Se acuerdan que yo les había hablado en la parte de que si yo voy a hacer una parte en restaurantes y me llega Sanidad y me dice que yo necesito la parte de los baldocines, pues eso es una parte de gastos preparativos. Yo tengo que pensar, uy, no es que me toca enchaparlos en la parte de baldocines, o si yo soy una empresa de computadores, necesito abrir la parte de enchufes o algunos permisos que yo necesito para abrir. Entonces son gastos preparativos que yo tengo que estar planeando como tal. Entonces ahí le puse 1.000.000 de pesos. Capital de trabajo. ¿Dónde habíamos visto este capital de trabajo? Este capital de trabajo viene de arriba. Capital de trabajo, que son 14 millones de pesos, se ponen acá. Para un total de 21 millones de pesos. Que en realidad, esto es lo que uno, si uno no tiene nada, absolutamente nada, esto es lo que uno debería pedir al banco. Los 21 millones de pesos para uno arrancar. Aquí lo que yo estoy colocando son 5 millones de pesos como si yo tuviera socios que me puedan conseguir, donde yo pueda prestar, donde conseguir la plata como tal. Que eso viene de la próxima clase. Yo, ¿dónde consigo los recursos o qué me puede financiar? ¿Cómo podemos financiar nuestros proyectos como tal? Que eso es la próxima clase, para que no se la pierdan. Los aportes de socios, 14 millones que están diciendo, ah, bueno, 14, ponemos la parte de capital de trabajo, que es la parte del primer mes y la parte de los insumos, de lo que yo necesito para hacer la parte de producción. ¿Sí? Los aportes. Y más los préstamos bancarios, ahí está en la parte de los activos, la maquinaria, equipo y todo. 20 milloncitos ahí. Eso ya son los intereses y amortización del préstamo que se hizo por un total. Entonces, aquí, ¿se acuerdan que mensualmente teníamos un ingreso de venta de 25 millones de pesos? Que esto multiplicado por 12 me da 307 millones de pesos. Entonces uno dice, uy, no, eso es rentable, eso es buenísimo. Entonces, ojo, porque tampoco. Porque aquí empieza, a partir de esto, empieza usted a restarle el costo de producción,
Entonces, este menos este ya me da 15 millones de pesos, ¿sí? Más los gastos que uno necesita, entonces ya son los gastos generales mes a mes, ya son 4 millones de pesos. Más los gastos financieros de los cobros de las mensualidades, entonces, para una utilidad de 11 millones de pesos, claro, esto pues me da todavía alto, pues porque yo hice que los productos pues tuvieran buena ganancia como tal. Más los impuestos, más todo lo que usted necesita ahí, más o menos tiene una utilidad neta de 7.396.000 pesos. ¿Sí? Eso fue obviamente un ejemplo. Acá, si yo multiplico todo esto por 12, este es el resultado. Pero igual esto se me va a llenar solito. Acuérdense, ustedes solamente llenan lo que es lo amarillo. Estos son flujos de efectivos netos, estos ya son fórmulas ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que la ganancia sobre las ventas. Dice acá, 88.724. O sea, en el año, que es esto ya después de todas las restas que se le hizo, 88 millones de pesos sobre los ingresos totales. Esto, 88 de utilidad sobre 307.000, que son los ingresos totales, sin todas las restas, por 100 me da que yo tengo más o menos unas ganancias sobre las ventas del 28,82%. Y eso sería el fin. ¿Qué es entonces? Para que no se me espanten. ¿Se me durmieron? Muestra a ver si tienen cara dormidos. Para que no se me espanten, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Entonces, tarea, tarea. Ahí ya es una penúltima tarea. Ya estamos coronando todo. La penúltima tarea es la siguiente. Uno, que es esta parte de los procesos, el proceso de producción. Acuérdense. Este proceso de producción, que es como este electrocardiograma. Esa es una tarea. Es de un solo producto, de un solo producto. La otra tarea es la de decirme cuáles los socios, cuáles serían sus socios. Y la otra sí es el Excel que les voy a adjuntar, el Excel, para que ustedes lo puedan llenar en amarillito. Ojo, si ustedes, para no complicarlos tanto, si ustedes ya tienen los costos, que ya han sacado costos en otras materias, que yo sé que ustedes han visto mucho de esto, en otros costos, pues también me lo pueden presentar. En eso no le pongo problema como tal. Si no, pues entonces ustedes lo pueden realizar, que también los voy a adjuntar. Me llenan solo el amarillito. Igual yo envío ahí el ejemplo, solo el amarillito. Y fin, no sería más. Dudas, preguntas, inquietudes, difícil, fácil, complicado, un poco complicado. Esta sí es dura de explicar así eh, ¿cómo decirles? Un encuentro sincrónico por computador. ¿Listos? ¿Claros? ¿Dudas? ¿Preguntas? Dejemos de compartir pantalla. ¿No sería más? ¿Que para cuándo me tienen que entregar esto? Esto sería para el jueves, háganlo suavecito. Si ustedes ya tienen unos costos que ya hayan hecho ustedes, pues me lo pueden enviar también. No necesariamente tiene que ser la plantilla que yo hago. Si quieren cacharrear con la plantilla que yo hago, pues la plantilla. Si no pueden hacerlo en computador, lo de la parte de producción, lo hacen a mano, le toman la foto y lo entregan. No, no los complico. Y listo. No es más. ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna duda, pregunta? Listo. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Cualquier duda, pues me escriben al correo. Entonces, que descansen. Gracias por atender el llamado de hoy. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. A ustedes. Gracias, hasta luego. Hasta luego.